Bueno, Ujú. vamos a ver el primer ejercicio. Dama, torre, alfil, dama, torre, alfil. Pero esa dama está mal ubicada. Ah, Lo interesante es que en este ejercicio ya colocan las dos piezas que son las que son sensibles a ser atacadas. ¿Qué crees que deberíamos hacer aquí? eh, dos piezas que son sencillamente ser atacadas. Sí, vemos que la dama está en Eh, rayos X, sí, ¿no? vamos a... Ok. Eh, ¿Cuál jugaste? Que yo no veo alfil a A6. Exactamente. Esa es la jugada. ¿Ah? Sí, ese Vale. es el ataque doble, ¿no? Atacas la dama y atacas a la torre. Ok, las negras han hecho Sí. dama D6. ¿Qué deberíamos hacer? Eh, bueno, igualmente tomo la... Ah, no. Venga a ver. Me Sí. interesaría, pero me interesa más la otra pieza, porque lo que puedo hacer en este momento es hackear. Ay, no. Claro, mira, lo que pasa es que al dar jaque mantienes las damas en el tablero. Lo mejor en este tipo de situación es simplificar la posición. Llegar a una posición donde ambos tengamos menos piezas para que tu pieza de más se note más. Entonces Entonces, sería capturar, ¿cierto? Sí. claro, es mejor de primero Tampoco. capturar la dama. No, no le agrada capturar la dama. Ah, esto sí me parece extraño. A mí me parece mejor capturar la dama de una vez. O sea, yo te digo, si yo fuera las blancas, yo capturaría la dama. Sí. Porque las negras tendrían que hacer Ah, peón por dama y finalmente alfil por torre. Y ya tendríamos torre de ventaja. ¿Ves? ve, pero mira que no lo dejan. No, esto sí es extraño. Voy a darle a ver la solución. Dama B3. No, 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 no. Dama B3 no. No, este sí, este me parece erróneo. La jugada dama B3. Claro, es verdad, se mantienen más Sí, piezas, porque pero no. Aquí lo mejor, lo más humano es simplificar. Dama por dama de primero. Y luego de peón por dama, alfil por torre. sí, Y ya, torre de ventaja en este final ya es ganador. No me gustó total. que el ejercicio haya dicho esto. A ver, pasemos al siguiente. Juegan las blancas. Y todos estos ejercicios de ataque al descubierto. Juegan las blancas, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Que no? ¿Qué jugaste? El rey por E4. Rey E4. El problema con Rey E4 es verdad que ataca las dos piezas, pero todavía las negras se defienden con caballo G5, porque dan jaque. A Rey E4, caballo G5, jaque, y después el caballo en D8 saltará a E6 y ambos caballos se protegen. Entonces serían rey a E2. Mm, Rey E2. tampoco. Rey E2 me agrada. Claro, no le gusta porque hay otra jugada que también es la solución, pero tanto Rey E2 como la otra jugada, Rey E3, ambas son las jugadas correctas, ambas. Lo que pasa es que con Rey, Me imagino. Sí, rey E3. Rey E3. Tomo pieza. Ya. sí. ¿Cuál es la diferencia entre Rey E2 y Rey E3? Tal vez no sea mucho, es mínimo. O sea, la diferencia es que... A ver, déjame quitar estas flechas. Yo sé que no las ves, pero como yo estoy grabando, la diferencia entre rey E2 y rey E3 es que al rey colocarse en E2 se coloca en una casilla lejos del caballo y lejos del rey. Si nosotros vamos a estar en un final, es mejor que este rey esté más cerca del rey de G7. Por lo tanto, creo que por eso
Rey E3 lo colocan como la jugada. Pero tanto rey E3 como rey E2 se gana pieza en ambos casos, ¿sí? Se gana el caballo. Bien. Sí. Por cierto, este final torre contra caballo, hay ciertas posiciones donde las negras defienden bien este final. Y otras posiciones donde no, donde las blancas ganan. Es un final incómodo de jugar, pero más difícil de jugar en el lado defensivo. Ok, siguiente, el capítulo 3. Sí. ¿Qué harías aquí? Blancas. No, porque si va, tenga. No. Eh, si viene aquí. Yo movería alfil a B4. Me agrada esa jugada de alfil B4. Me agrada. Yo creo que esa es la solución. Ahora falta ver si hay Pero no, algo no es. más. No es alfil B4. No es. Es raro. eh, no sé qué más quiere. Me imagino, no sé, de pronto. ¿Cuál estás haciendo? Alfil C3 tampoco. No, alfil C3 no. Fíjate que si viste la jugada alfil B4, porque con alfil B4 atacas al alfil, también existe Sí, otro movimiento de alfil que también se ataca el alfil en E7. el alfil, sí, o sea, llevándolo a alfil G5, ¿no? Alfil Pero G5. Lo que pasa es que, claro, alfil G5, tal vez las negras pudieran sacrificar su dama. O sea, tomar, si se hace alfil G5, las negras harían alfil por alfil. Las blancas capturarían la dama con la torre y las negras harían torre por dama. así es. Pero sin embargo se le da como válido. Se lo da como válido. Bueno, Increíble. yo creo que ambas opciones son muy buenas. Tanto alfil B4 como alfil G5. No veo la diferencia Sí, entre una y otra realmente. ¿Qué pasará si ajá, alfil B4? No lo entiendo. O sea, si las blancas hacen alfil B4, yo creo que las negras igual pueden sacrificar su dama, hacer dama por torre jaque, dama por dama, y las negras sí, alfil por alfil. Claro que este final sigue siendo favorable a las blancas porque una dama es superior a una torre y un alfil. Pero no, para mí ambas jugadas son válidas, tanto alfil B4 como alfil G5. Pasemos al siguiente, ok. el número 5. Ok, ¿qué hacer aquí? Bueno, miremos a ver. Yo estoy en el mismo, perdón. No me ha cambiado. Listo, ahora sí. Ahora sí. Un segundo, Ralph, un segundo, por favor. Ok, Sí, listo, qué pena. Juegan las blancas. sí, Eh, ok. Yo considero que lo que tenemos que hacer acá es caballo E4, jaque listo. y tomo dama. Exactamente, esa es la jugada. Por eso es que el caballo una excelente pieza de ataque, ¿no? Por esta manera de dar ataque doble. Sí, y listo, se gana la Sí, dama. Perfecto. Y el potencial, ¿no? Actividad que tiene el alfil en la gran diagonal. Ok, sí. siguiente. Ok, aquí tenemos. Mueven las. Tan, tan. Sí, alfil H7. Así es, la dama está en el aire. Esa es la jugada. Ujú, Perfecto. Porque sí, luego capturamos la dama. ¿Ves? correcto, sí.
A ver aquí. Este tipo de ataque, Seguimos al siguiente. sí, el 7. Este tipo de ataque, aunque se le considera también un ataque doble, se le llama comúnmente ataque al descubierto. Porque cuando se mueve Sí, una pieza, se descubre la otra pieza que está en defensa. sí. Torre de 8. Torre E8, así es. O ataque al descubierto o ataque doble, bueno, pero al final es un ataque donde nos aprovechamos de las piezas indefensas del rival. Jaque y listo, Sí. dama por dama. Bien, ahora vemos que el capítulo siguiente dice doble jaque, doble jaque. Vamos a ver, el 8. Sí. Sí, sería alfil de 6. Alfil. Fíjate lo interesante que el alfil en C5 está clavando la torre en F2. O sea que la torre en F2 no puede mover. Correcto, así es. Ujú. Como la torre en F2 no puede mover, esta jugada que dices, alfil D6, es muy buena porque como es doble jaque, el rey obligatoriamente tiene que mover. Sí. Obligatoriamente. Y una vez que el rey mueva, ganamos el alfil. Pieza. Sí. Y una vez que ese alfil sale del tablero, ya la torre en F2 no queda clavada. O sea que una torre que al principio parecía perdida, no lo está gracias al tema del doble jaque. Ok, Sí. pasemos al siguiente. Está interesante este estudio, ¿no? Muy bueno, sí. Muy bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Nuevamente la misma Aquí alfil. situación de que la torre en F2 está clavada por el alfil. Sí. Y nuevamente está atacada por la torre, o sea, parece que esa torre se va a perder. Sí. Sí, entonces sería caballo E2. Ay, no. Claro, si haces caballo por torre, aparte de que das jaque, las negras harían alfil por torre y ya no te quedan piezas. Entonces podemos aprovecharnos de que el rey se encuentra en F8, en la columna F, donde está la torre. Sí. Eh, Tampoco. Entonces, Mira. ¿a dónde moviste el caballo? Perdón, es que moví caballo a E6 y Claro, no era correcto. eh, Ah, porque estoy descubriendo. No, ya entiendo. Es que hay que hacer es un jaque doble y el caballo tiene que ir realmente a G6. Ujú. claro, porque en G6 el caballo vigila la casilla E7, donde el rey, para que el rey no escape. ¿Ves? Entonces, Sí, caballo G6 es la mejor. Y qué interesante, porque el caballo se coloca en una casilla donde lo protege el peón, lo protege la dama y lo protege el alfil. de hecho es mate, ¿no? Y es mate, así es, porque son Claro. dos, Ujú. No son, hay manera. es doble hacking y el rey no puede ir a ningún sitio. Así es. Sí. Siguiente. Ahora estos son ataques dobles como tal. A ver, Eh, aquí ponen, las negras. sí, pero aquí hacen una pregunta. Ah, sí. ¿Cuál está? Bueno, ¿cuál estaría mejor? Sí. Si la posición en G2, o sea, tomando torre por G2, o qué posición. Bueno, ahí dice, Mm. ¿es el peón en G2 gratis o es un peón envenenado? Entonces, ¿capturar o no capturar? A ver, Espérate, si yo llego a tomar ahí el peón, estoy liberando mi fila uno. ¿Qué podría hacer este hombre? No veo nada. bueno, Sin embargo, él podría. Ay, no, fíjate que en los ejercicios anteriores que has hecho, tú te has aprovechado de que las piezas enemigas estaban mal ubicadas, sobre todo la dama, ¿no? Estaba mal ubicada. Y aquí tú tienes la dama en una situación realmente un poco comprometida, porque alguien en Rayos X te está mirando.
El alfil, sí, no, total, él baja Ajá. Entonces, la su... pregunta es, si tú haces torre por peón, ¿será que las blancas pueden aprovecharse de un ataque doble o un ataque al descubierto? hace un Atacando ataque al toda... descubierto, sin duda. Y lo que Ajá. puede hacer ese caballo es venir luego a la columna de a D4 para tratar de tomar. Ah, no, venga, venga, venga. Claro, es que Bueno, sí, pues En D4 no se ataca, no hay piezas indefensas en D4. sí. O sea, es el caballo de F3 que hay que mover, pero ¿a dónde? Tienes que visualizar, una vez que esa torre se coloca en G2, ¿a dónde puede saltar ese caballo para crear una doble amenaza? Espérate, a ver. A ver, él toma y lo que yo hago después de tener esa torre allí es, es. Ah, sí, claro, mi caballo a H4. Entonces H4. estoy, claro, claro, porque amenazo la torre con caballo y si decide tomar dama por caballo, pues dama por dama. No, perdón, dama por caballo, caballo por dama. Claro, pero es que, fíjate, si caballo H4, dama por caballo, dama por dama, y las negras tienen el alfil en E7 que finalmente capturan la dama. O sea, llevar la Ah, es dama, verdad, no había visto ese sí, bendito alfil, tienes razón. exactamente. Ese alfil daña todo. Eso hubiese sido una buena idea si no hubiese estado el alfil allí. Por lo tanto, hay que buscar otro camino. Uy, acabo de perder conexión. Otro, otro camino, entonces, a ver, a ver. Lo que yo tengo que hacer, a ver, está. Ah, bueno, sí, totalmente. Lo que yo tengo que hacer es devolver el caballo a E1 porque amenazo torre Exactamente, esa es y, la jugada. y le queda al descubierto la dama, o sea, la amenaza de la fila a la dama. Ujú. Exactamente. Entonces, si tú haces la jugada torre por G2, allí te dicen en un comentario. Torre por G2 no es una buena jugada después de todo, porque un ataque doble por las blancas y las negras ya no tienen ventaja. Ujú. Entonces ya hemos visto que el peón en G2 es un peón envenenado, indirectamente está protegido. Ajá, sí, correcto. El siguiente, Ok. y dice, ¿pueden las El peón blancas, en H. sí, pueden las blancas ganar material en esta posición? Pueden las blancas ganar material en esta posición. Si yo tomo caballo por peón, caballo por caballo, y luego alfil por alfil, quedamos pues uno con el fil y luego con caballo. Mm, si yo le... La pregunta que se hace es, ¿se puede hacer caballo por H4? Si yo hago caballo por H4, caballo por caballo, y alfil por alfil, pues ahí no hay... Exactamente. A caballo por Pues, caballo, alfil por alfil. pues gana un peón. Exactamente, solamente se gana un peón, pero un peón en un final No sí más. tiene mucha importancia. Y por supuesto que en vez de Sí, hacer, si las negras en vez de hacer caballo por caballo, hacen alfil por alfil, entonces las blancas, hago caballo. exactamente, las blancas hacen caballo por caballo, y de igual forma las blancas siguen teniendo un peón de ventaja. Y en este final, bueno, Sí, con un peón de ventaja, falta partida todavía, pero un peón es un peón. Al menos en un final sí, los así. peones sí pueden causar una gran diferencia. Claro, este ejercicio solamente habla de un peón, pero tal vez en otros ejercicios pueda ser una pieza.
Ok, Sí, esta posición. ¿Pueden las blancas ganar material? Cuando dicen material, se está refiriendo si se puede ganar ese peón en D4. sí. A primera vista pareciera que no, porque el peón en D4 está defendido por el caballo y por la dama. Si tú haces caballo por peón, oye, la dama solamente vigilaría la casilla D4. Entonces esa es la pregunta. ¿Se puede hacer caballo por peón? Si yo ¿Qué hago opinas? caballo por peón, hago eh, no, yo pienso que no. O sea, estaría, así, a ver, caballo toma peón negro, luego viene caballo y me toma caballo. Y luego yo no puedo, eh, luego me deja al descubierto haciéndome otra maniobra. Pero fíjate que hay que aprovecharnos del alfil que está en G4. El alfil en G4 nadie lo protege. No. O sea que si se hace A ver, caballo por peón, pues sí, sí, gano el peón realmente, ¿no? Porque si hago el caballo por peón, él hace caballo por caballo y luego ajá, yo hago alfil por alfil exactamente. Y has ganado un peón, y he ganado un peón, ¿sí? sí. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasaría si las negras, en vez de capturar el caballo en D4, capturan el alfil? Y hacen alfil por E2. Y se hacen alfil por ed. Ujú. Sí. Otra vez que el peón en D4 está que O sea, vamos a poner el la peón posición, en D4. vamos a poner la posición original. Si las blancas hacen caballo por Sí. peón, ahora, ¿qué pasaría si las negras hacen alfil por alfil? Ah, ok. Ujú. Ah, da igual, o sea, porque si él hace eso, yo lo que hago es devolver caballo y tomar alfil. Dejo la dama, si quiere hacer Exactamente. cambio de dama, pues ya. Exactamente. Nuevamente se está llegando a una posición donde las blancas han conseguido un peón de más. Solo eso. Sí. No, un peón no Ujú. significa mucho, insisto, pero bueno, un peón es un peón. Lo interesante es que parecía imposible capturar ese peón al principio, pero Sí, la mala situación del alfil permitió todo eso, del alfil de G4. Sí, esto sucedió, Eduardo, porque el alfil en G5 estaba indefenso. Si ese alfil hubiese estado protegido, creo que las cosas cambian. Creo que sí. las cosas cambian. Bueno, a ver, siguiente. Siguiente. Ok. Bueno, aquí las blancas tienen la torre atacada por el alfil. El alfil en D5 está clavado. La dama negra y la torre también están en la columna E. Y aquí hay algo bien bonito en esta posición. O sea, realmente el tema aquí de ataque doble es bien bonito. Bien, bien bonito. Amenazas que parecen imposibles, pero no lo son. Cuando uno se acostumbra ya a los temas de ataque doble. O sea, Sí. la dama en D6 realmente está mal ubicada. Hay que mover el alfil a una casilla de tal forma de que cuando las negras capturen la torre, las blancas den el golpe final. Sí. A ver, yo. El golpe final. Ujú. Golpe final. Nosotros en los ejercicios anteriores vimos que cuando se movía una pieza para dar un ataque al descubierto, este, ganábamos otra pieza. O se ganaba la dama o se ganaba otra pieza.
Aquí la segunda amenaza no es ganar la dama, es dar mate. Aló. Eh, es que veo, ¿me escuchas? ¿Sí? Aló, aló, ¿me Sí, escuchas? sí, sí te escucho. Ok, es que lo que veo acá es, digamos, como la dama pudiese, no sé, porque también sabría mirar un mate, pero Sí. quisiera tener el alfil detrás de la dama, no Fíjate, ahí donde está. exacto. Colocarle el alfil en B1 toma mucho tiempo. Toma mucho Ajá, tiempo. Hay que ser enérgico en una sola jugada, colocar el alfil de tal forma de dar el mate en H7. sí, correcto. Entonces sería, a ver, si yo bajo mi alfil, no, no sé, porque si bajo mi alfil a E4, toma, pero no veo el mate en profundidad. Exactamente, no hay mate. Fíjate, el mate se ejecuta es, o sea, el mate es en la casilla H7. Ya la dama mira la casilla H7. Entonces, Sí. ¿a dónde colocamos el alfil en una sola jugada para que Ah, ya entendí, defienda, claro. O sea, para que lo mire único que tengo H7? que hacer es bajar mi alfil hasta G7 para que evidentemente quede amenazada realmente la dama. Si él decide defender su dama, hay mate en uno. Exactamente. Alfil G8 es la jugada. Ah, es ¿Sí? que no estoy todavía asociado a ver es tan claro y tan rápido, Sí. ¿eh? Por eso es que Pero bien. los ejercicios que te mando de ataque doble, que aunque parezcan extraños, parecen ser jugadas raras de que nadie va a hacer un ataque doble de esta forma más porque va a perder material, están, digamos, pensados para este tipo de situaciones. De que la persona se Claro, adapte total, a situaciones que parezcan irreales, pero realmente funciona. Aquí funciona perfectamente. Es un doble ataque. total, Atacamos a la total. dama o el mate. Sí, Y las negras van a tener que capturar el alfil. así es. Y bueno, las blancas ganan la dama. ¿Sí? Ya tienen ventaja las Oh, blancas en esta posición. Bonito ejercicio, ¿no? muy bonito, ¿eh? Ok. Vamos a ver Muy, muy bonito. sí, vamos a ver el siguiente. Yo creo que este estudio, creo que lo puedes clonar. Déjame revisar para ver. Ah, sí, sí se puede clonar. Abajo aparece la opción de... Ah, pero no, a mí no me da la opción. Sí, a mí aparece compartir abajo del tablero. En compartir me Sí, aparece mira, clonar a mí estudio. solamente me parece resolución. Bueno, ya le puse igualmente como Ah, favorito y luego porque avanzaste al estudio siguiente. Quédate en el estudio donde dijiste el ataque doble Ah, ok, y ahí sí sí. te aparece la opción de clonarlo. Puedo donar, puedo donar el estudio. Listo. Ujú. Ok, ¿dónde nos quedamos En el 13 íbamos, ¿no? A Sí, ver... Sí, 13. Ahora en viene el 14. 14. Muy bien. Sí, realmente yo también voy a clonar este estudio porque me puede servir para otra clase. Me ha gustado, realmente lo elegí al azar. Lo elegí al azar y bueno, cosita. Aunque en el chat dice que aparece que fue clonado de otro enlace. Ok, Y ese otro enlace lo hizo otra persona, tal cual. 17 ejercicios, idéntico. Sí, idéntico. sí. 13. A ver un momento.
Nos quedamos en el 13, ahorita vamos al 14. Ok. Y en el 14. Ah, vale, vale. Ok, no, lo que me di. Aquí, Ajá. aquí yo veo cosas muy fáciles, ¿no? Entonces lo que yo veo es que el caballo se debe avanzar a la columna de C6 para amenazar la dama. Si mueve la dama, yo doy mate en H8. Bueno, esa es una buena idea, pero la ejecución falla por una jugada intermedia. Porque una vez que muevas el caballo a C6, las negras harán dama por peón jaque. Y ese jaque te daña todo porque una vez que el rey mueva, el rey va a defenderse del mate en H8 con rey G8. Tienes razón, La idea es buena, va por tienes ahí. razón. No funcionó, entonces hay que buscar otra alternativa que solucione el problema que existe en la casilla E3. Ok, sí, entonces sería, si yo hago caballo por E6, doy jaque, él Caballo. toma con peón o con dama. Bueno, si mm, captura de dama, damos el mate. No, no damos el mate porque el rey se escapa por E7. correcto. Y si se captura de peón, se habilita la casilla F7. Así que luego de dama H8 y vendrá rey F7. Por lo tanto, buena idea también, Ok, pero no soluciona. Hay algo más. algo más, a Sí. ver, Ralph. Tratando de aprovecharnos del ataque doble. Sí, sí. Lo bueno que tiene el Bueno, caballo es que puede cumplir un rol tanto de ataque como de defensa. de defensa, sí, correcto. No, entonces yo pienso que, bueno, bueno, sí, yo creo que lo que quiere es, lo que hago es bajar mi caballo entonces a C2, por si él quisiera venir Claro, a tomar. pero en C2 no hay un doble ataque, solamente estás amenazando el mate en H8 y ya, esa es la única amenaza. Sí. Pero hay que generar un ataque doble, dos amenazas, que hayan dos amenazas y al mismo tiempo que el peón en E3 esté vigilado. Ya, 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 ya. Es que sí, igual, o sea, si yo muevo hacia acá y él toma con. Bueno, bueno, sí. Digamos que yo quisiera, sí, movería el caballo a F5, sí. Estoy amenazando a la dama, él tomaría con peón. Y si no hace movimiento de tomar peón a caballo, si lo hace, perdón, estaría perdiendo la dama. O O yo sea, doy mate. exactamente, o sea, ahí está la doble amenaza. Yo, Amenazas la dama claro, y amenazas el mate. correcto. Y fíjate que luego de caballo F5, la dama no puede capturar en E3, No. porque el Ujú. caballo protege la casilla E3. Y otra cosa más, una vez que la dama se mueva, por ejemplo, a la casilla D7, la Sí. dama irá en H8 dando mate, porque el rey no puede escaparse por la casilla E7, porque Por es el caballo, por el caballo. claro. Entonces Ahí pareciera ya puedo hacer que, mate también. sí, pareciera que aquí la mejor jugada sea peón por caballo, ¿no? Dando mate de una vez. Ahora, Sí. si las negras quieren prolongar la agonía de evitar la entrada de la dama en H8, tendrían que jugar rey G8. Y a rey Sí. G8, ¿qué harías? Rey G8. O sea, si eres. Bueno, si hubiesen movido. Ajá, A si, ver, si luego de caballo volvamos a F5, la. exacto, vamos a volver a la posición inicial. Sí, Cuando las ok, blancas hagan caballo listo. F5, supongamos que Sí, ahora las negras hacen rey G8. Rey G8, ok. Ajá. ¿Qué Listo, harías? entonces lo que hago es dama.
G7 mata. Exactamente, es mejor dar mate que ganar la dama. Ajá. Claro, ganar la dama se puede hacer, pero no, mate ya se termina la partida de una vez. Muy Sí. bien, muy bien, sí, esa es la jugada. Bien, siguiente. Vaya, no son tan fáciles porque uno casi, o no estoy todavía asociado a poner una ficha donde sé que me la pueden capturar inmediatamente. Lo que no estoy viendo es lo que viene después. Sí. Bueno, mira, el Pero bueno, siguiente ejercicio una pieza. dicen, sí, dicen que es el 15, es una composición de Troitsky. Troitsky es un... En el mundo del ajedrez hay maestros que se encargan de crear posiciones de ajedrez que tienen una solución brillante, extraordinaria, que para resolverlo requiere gran tiempo de análisis. Aunque este no es el caso. Este no es el caso. Aquí las blancas pueden ganar esta posición, ese peón que está a punto de promocionar. Las blancas pueden ganar esta posición en solamente 2 jugadas, aprovechándonos del tema de ataque doble. Ok. Aquí juegan las blancas, ¿no? Así es. Aquí juegan las blancas, pero están muy mal posicionados. Bueno, Mm, fíjate, si las blancas mueven la torre ya, o sea, capturan el peón, ¿no? y ya, ¿no? O Mm, sea, sería tablas. así es. Eso es lo natural que uno pensaría. Pero esta posición es la excepción. Aquí se puede mover la torre. Por supuesto, las blancas van a capturar en A7. Y luego las blancas tienen una bonita jugada para poder ganar esa torre. Yo lo que haría primero sería mover rey a B6. Y ahí sí movería mi torre a C8. Mm, va por ahí la idea, pero no es rey B6. Porque a rey B6 las negras harían torre B1 jaque. Y cuando el rey se aleje del peón, la torre regresará a la casilla A1. Ya. Entonces, mm, bueno, entonces es que tengo que dejar al descubierto un Sí, doble ataque. sí, doble ataque. Pero Vaya, vaya. yo en vez de llamarlo doble ataque, aquí yo lo llamaría ataque al descubierto. Yo creo que aquí el concepto de Ajá. ataque al descubierto es mejor que llamarlo doble ataque. Es que igualmente yo necesito. Ah, bueno, ya la encontré, Ralph. No fue fácil, pero la encontré. A ver. Creo que es esa. Es mover torre a C8 y Ajá. después de que él tome captura torre peón, yo hago ahí sí la diagonal al descubierto y tomo su torre. Exacto, tú harías rey B6. Jaque. Rey B6, si él haría entonces toma peón, yo haría jaque y después de que él mueva para donde quiera, capturo y bueno, ya es cuestión de arrinconarlo. Así es. ¿Viste el bonito ataque al descubierto con el rey, no? Y se gana Vaya, la torre. no se me había ocurrido, sinceramente, muy bueno. Ajá. Fíjate que hay algo interesante que tú dijiste de este ejercicio al principio, que primero habías dicho rey B6 y luego torre C8. O sea, acabas de decir la solución al revés. Eso, eso Sí, realmente les ocurre a muchos ajedrecistas. Cuando están analizando una posición, en su mente organizar las cosas al revés. Y sí, cuando uno después ordena lo que está pensando, o sea, uno trata siempre de detectar cuál es el orden de jugadas correcto. Lleva tiempo, pero después uno se sí. da cuenta que el orden de jugadas correcto es primero la torre y luego el rey en este caso.
Eso ocurre muchísimo. Hay Sí, jugadores señor. de torneo que luego de terminar una partida se lamentan por no haber hecho el orden de jugadas correcto, solamente por eso. Porque si uno no Sí, detecta el orden de jugadas correcto, puede ser la diferencia entre ganar una partida, salvar una posición que esté totalmente perdida o simplemente pues perder una partida. Solamente por ese detalle de tratar de organizar bien las ideas para elegir el orden correcto de jugadas. Vale, nos quedan dos, Eduardo. Vamos a ver qué tal es el siguiente ejercicio de ataque doble. sí. En esta posición juegan las blancas. ¿Cómo pueden las... ¿Cómo tú puedes presionar a las negras con un ataque al descubierto contra el peón en F7? Y nota Ajá. que allí las blancas hacen unos comentarios de movimientos, que no es la jugada. Ponen que G4. No, G4 no es. El creador de este estudio como que pensó que la jugada era G4 y lo dejó allí plasmado, pero no, no es. ¿O sí? No lo sé. Vamos a Eh, ver. O tal yo, vez sí, no lo sé. yo no lo veo así, la verdad, como G4. Como solución G4, no. Eh, Estoy viendo que hay un rayos X de la torre y la dama mirando un punto en común. sí, Claro, aquí ponen sí, sí. G4, pero realmente G4 es una jugada profunda de realizar en esta posición. Hay otra jugada más natural que llama la atención a primera vista como jugada candidata de realizar para ver si funciona. Aunque no sé si funciona realmente. Ajá. Ah, ya. Bueno, yo la verdad, que sale acá, presiona, bueno, bajaría de una vez. No está fácil, ¿cómo presionarlo? No, ahora que estoy viendo la posesión, ya estoy viendo la idea de G4. Ya estoy entendiendo por qué. Fíjate. No, para entender G4 tengo que explicarte ciertas cosas para concluir esta jugada. Lo primero es que las blancas quisieran aprovecharse de un movimiento de alfil para que la torre y la dama miren F7. Hay que mover el Sí, alfil. Entonces, una opción es mover el alfil a la casilla D6. Bien bonito el alfil allí, defendiendo el peón también. Y ahora la dama sí se prepara para entrar en F7. Lo que pasa es que si se hace de inmediato alfil D6, las negras tienen la defensa dama F5. Y con la dama en F5 ya la dama no puede ir a F7 porque lo bloquea la dama en F5. sí, total. Entonces, por ese motivo, ponen como primera jugada G4. Porque al estar el peón en G4, protege la casilla F5. Es decir, que ahora, luego de que el peón se coloque en G4, ahora sí el alfil en E7 está preparado para moverse a la casilla D6 y ahora sí entrar con la dama en F7. Porque ya las negras no disponen de la defensa dama F5, ya que el peón en Pero, G4 vigila. pero Ralph, naturalmente, ¿usted qué haría si yo avanzo mi peón a G4? Yo, por ejemplo, movería Yo entregaría eh, la un- calidad, creo. Creo que torre F8. ¿ah? Torre F8 probablemente. Para defender F7. Eh, Correcto. sí, es que lo complicado de esta situación para las negras es que no tienen actividad, sus piezas están pasivas.
Fíjate, la torre en la columna A y E no están en columnas abiertas. Las blancas sí. El alfil Sí, en E7 también es muy fuerte. Próximamente creo que se va a colocar en D6. La dama en C2 es la única pieza activa, pero está sola. Una pieza sola atacando no realmente está descoordinada esa dama. pero yo viendo eso, yo hago eh, peón de que está en F7 por F, por F5. Ujú. Y ya, Ah, defiende. a ver, qué sugieres en la posición inicial para comenzar? O sea, si digamos, nos preparamos con, Vienen las blancas, ¿no? a ver, En esta posición. vienen las blancas, digamos hago G4, ¿cierto? Ok. Entonces, yo ahora, listo, me están bloqueando por este lado, entonces yo ahora muevo peón de F7, lo muevo F, a F ¿qué? A F6, F5, dos pasos. Ah, F6. A F6 Bueno, lo que pasa es que para al bloquear. moverlo a F6 estarías entregando un peón, ¿no? El peón de F6. Peón por peón se haría. Ahora el alfil en G7 está en problemas. Tiene solamente dos casillas, H8 y H6. Y Sí, no importa dónde vaya el alfil, la siguiente jugada de las blancas es avanzar ese peón de F6 a F7. Ataque doble, ¿no? Al rey y a la torre. ok, sí. Ese es el problema. No, sí, está fregado por todos lados. O sea que realmente la jugada G4 es justamente prevenir la defensa dama F5. No más, Y sí, así es, correcto. aquí pone como Después, jugada de las negras dama por C4. Pero es que una dama vez... C4, Sí. Pero una vez dama C4, dama ok, por ya. peón. Pero luego de Después alfil... de eso, Sí. Luego de eso, alfil de 6. O sea, ya la torre y la dama miran el punto común F7 y las negras tienen que defenderlo. Aquí las negras lo defienden con rey H8. Ah, rey H8, bueno. Yo pensaba en torre F8, o sea, entregar la calidad de una vez. Porque las blancas hacen alfil por torre, las negras hacen torre por alfil y todavía siguen defendiendo la casilla F7. Pero bueno, sí, no es una partida donde las blancas tienen dos piezas bien ubicadas, las torres, mientras que la torre y el alfil son pasivas. Son pasivas. Entonces, aquí las negras, en los comentarios que veo de esta partida, la jugada 2 de las negras lo colocan como rey H8. No sé si lo ves en los comentarios. sí, rey de H8, así es. ¿Por qué hacen rey H8? Porque si las blancas hacen dama por F7, amenazando mate en una, las negras todavía tienen dama por G4 jaque. Y bueno, las blancas no quieren perder ese peón en G4, menos con jaque. Por lo que las blancas en vez de capturar primero el peón en F7, deciden mejor defender el peón en G4 con H3. Pero ya son ideas un poco de paciencia en esta posición. Se pierde ya la noción que estamos aprendiendo en este estudio de ataque doble. Se aleja un poquito de esto. O digamos que ya es un tema más avanzado de cómo Sí, jugar ajedrez teniendo el don de la paciencia y aprovechándonos de temas de puntos débiles como es el punto de F7. ¿Está presente el ataque doble? Sí está presente. Más que ataque doble yo diría que es ataque al descubierto. Pero no, ya esto es como estrategia de medio juego. No me gustó esta posición sí, que esté en estos ejercicios. No me gustó porque se pierde un poco la esencia de lo que estamos viendo. Vamos a ver el siguiente, sí, el último. A ver, sí. ¿qué dice de esta posición? Ya quité las flechas. La torre blanca está clavada porque la dama está en D1. Ajá. Las blancas tienen recursos en esta posición.
¿Qué opinas? Mm, mueven las blancas, ¿no? Sí, bien bonito este ejercicio. Mueven las blancas. Vaya. Parece una situación desesperada para las blancas, ¿no? La torre está mal ubicada. Yo no diría que está mal ubicada, pero así a simple vista parece que lo está. Y Sí. Eh, lo que falla en esta posición para las negras es el rey en G7. Realmente es ese rey quien está mal ubicado. ah, mm, jaque, no puedo, tengo que ir con el caballo. Eh, hago jaque, a ver. No puedo hacer ese jaque. Bueno, podría tomar con torre y el otro caballo toma la torre. Mm, A veces se nos enseña que el valor de las piezas toma relevancia al analizar una posición. Que la torre vale, que la dama vale más que la torre, por lo tanto no hay que mover la torre. Eso se nos enseña. sí, Pero luego, cuando incorporamos más factores que afectan la valoración de una posición, nos damos cuenta que entonces la valoración de las piezas cambia. Cambia porque aquí hay otro factor que es más importante que, que- que ver quién vale más. Y es sí, justamente el rey en G7 expuesto, mirado en rayos X por el alfil. Es ese rey quien ya se concluye aquí que las blancas pueden tener un golpe letal fuerte. No solamente por el alfil en B2, sino por el alfil en D3 que también puede participar. sí, lo que no veo es muy claramente es qué haré, qué hacer, porque yo puedo mover, digamos, no, torre no hace nada, o sea, lo que hace es bajar él con su alfil y tomar mi dama. Si yo hiciera que alfil por caballo, jaque, Las negras ahí tiene harían dos formas. caballo por alfil. Caballo por... Ajá. Y ya. Bueno, fíjate que ya tu mente desechó una idea que es brillante, que es torre por caballo. Porque dijiste que se perdería la dama. Y ya. Pero fíjate que Ajá. una vez que la torre se encuentre en F6, o sea, una vez que se haga torre por caballo y las negras hagan alfil por dama, el rey en G7, que el alfil lo está mirando desde lejos, con la torre en F6 y con el alfil en D3, pueden trabajar en equipo. Ajá. Entonces, la solución empieza con torre por caballo. Y la pregunta Torre por es, caballo. sí, la pregunta es ¿por qué? Fíjate que luego de torre por caballo, Alfil por dama. la mejor Luego, jugada tal vez de las negras sería alfil por dama. Y ahora, ¿cómo las blancas y se luego, aprovechan del alfil en B2, el alfil en D3 y la torre en F6? Y lo que hemos visto aquí de ataque doble y ataque al descubierto. Y doble jaque, yo ¿no? creo, ahí lo que tenemos que hacer es torre a G6 Ah, es un doble jaque. y entonces ahí no puede tomar mi peón hacia torre. Única es esto, Rey H7. un rey H7 y después de rey H7, eh, Ahora el rey se ha ah, colocado en una diagonal blanca. Y blanca, y entonces lo la que hago torre es, está en G6. sí, entonces haría torre en G5. Torre G5. El problema con torre G5 es que estás dando un solo jaque. Y las negras pueden Eh, bloquear el jaque avanzando el peón de F7
a F5 y ya se acaban los jaques. ¿Sí? Ah, ok. Por lo tanto, Wow. no debemos darle respiros a nuestro rival. Ah, no, ya cerraste, claro, maten uno. Perdón, era torre G7. A torre G7 sigue siendo un doble jaque, pero todavía el rey Sí, tiene una casilla, que es el la 8, ¿no? casilla H8. Ahora se coloca el rey en la diagonal donde se encuentra el alfil en B2. Torre H8. Y luego de rey H8 lo que hago es eh, Siempre debemos aprovecharnos de la actividad de nuestros dos alfiles y de la torre, y de no darle respiro al rival para que no se defienda. Y porque una sí, defensa jaque, de nuevo, jaque H7, con torre única, H7, rey, doble jaque, única sí, rey G8, única G8 y torre H8. torre H8, exactamente. Wow, pero esas Interesante, vueltas, sí, jamás me hubiese planteado una jugada de esas, pero muy sí. interesante, la verdad. Pero De mucha paciencia. claro, lo que me gustó de este ejercicio es que este ejercicio muestra todo lo que se aprendió en este estudio. Ataque doble, ataque al descubierto y jaques dobles para poder llegar al mate. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a retroceder porque Ujú. realmente esta es la solución, pero falta ver otras variantes que este estudio no lo dice, pero es bueno comentarlo. Luego de la posición original, luego de torre por caballo, las negras pudieran capturar la torre haciendo caballo por torre. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué harían las blancas en esa situación? Si hace eso, eh, bueno, haría primero, a ver, yo tengo la ventaja y es que tengo la diagonal. Yo pienso que primero dama por alfil. Dama por alfil es la jugada. Así es, porque el caballo está clavado. Está clavado, ¿cierto? Y Y fíjate después, no sé qué. no sabrías qué hacer después de dama por alfil. Bueno, fíjate que las blancas pueden continuar el ataque colocando su dama en F5. Y recordemos que como el caballo está inmóvil, porque está clavado, Sí, la, no da- puedo. la dama en F5 puede ir a la casilla H7 dando mate. ¿Por qué? Porque el caballo en eh, F6 no puede mover. a ver, después de tener mi dama en G4, ¿qué movimiento harían las negras? Bueno, supongamos que las negras hacen algo, una jugada como dama E7, por ejemplo. Dama E7, Sí, D7. E. Ah, ya. Dama Ok. E7, bueno, las blancas pueden continuar el ataque haciendo dama F5. O sea, tratan de buscar actividad en las casillas blancas. Y supongamos que. Dama, Ajá, dime. ahí estoy perdido. Ajá, fíjate. Lo que pasa es que no podemos ver la posición, pero. O sea, luego de dama por G4, o sea, la jugada 2, Sí. dama por G4, las negras, supongamos que mueven la dama a la casilla E7. Ah, E7. Sí, Ah, ya, ya, ya. No, es que lo había entendido D7. Entonces ahí me está mirando. Yo decía, pero sí. ¿cómo? No, sí, E7. exacto, en E7, porque si Oh, se coloca en D7, harías dama por dama y ganarías la dama porque el caballo está clavado. ah, correcto, listo. Entonces Ajá. ahora sí yo avanzo. Dama a F5, ¿cierto? Exactamente, sí. Y luego, ¿qué movimiento tendrían las negras? Vamos a suponer que la torre de la columna A la llevan a E8.
E8. Sí, Ajá. como que amenazando dama E1 jaque y luego mate. Eh, dama H8. Perdón, torre H8. Fue lo que ellos movieron. Mm. Torre a E8. Esa fue la que te dije. O sea, luego de dama F5, yo te estoy poniendo como ejemplo Sí. que las negras mueven la torre de a la casilla E8. Ah, ya. O sea, las negras hacen una batería de Bueno, torre y sí. dama en la Sí, columna E. sí, qué interesante, pero digamos que él no es tonto y él ya sabe que, por ejemplo, yo podría, en vez de esa torre, mover torre hacia H8. Ah, bueno, esa es una opción para evitar el mate en H7, pero yo te coloco este Ajá. movimiento de torre para que veas que la dama puede entrar en H7 y dar mate Sí, directo. y dar mate. Correcto. Y si no, Claro, ahora si las negras ven que las blancas están amenazando dama H7, entonces las negras deberían mover la torre a la casilla H8, tal como comentas, evitando dama H7. ajá. ¿Sí? Y ahora aquí, bueno, aquí las blancas de hecho tienen muchas opciones. Una opción es tratar de activar la torre que se encuentra en A1 y buscarle actividad. Quisiera ir a la casilla E1, pero la dama lo vigila. Sí, Eso quiere decir que las sí. blancas pueden aprovecharse del trabajo en equipo, de colocar el alfil que está en B2, colocarlo en C3 y después colocar la torre en E1, porque ya el alfil en C3 vigila la casilla E1. Y así se trae más piezas al ataque. ¿Sí? Ok. Ujú. Pero ya con la jugada que dijimos al principio de dama por G4, ya ahí podríamos concluir de que las blancas están muy bien. Porque la pareja de alfiles compensa una de las torres que le hace falta a las blancas. Esta posición es ventajosa para las blancas. Sí, Tal cual. sí, total. Sí. Bueno, Eduardo, No, realmente excelente, Ralph. este estudio que encontré, mira, lo encontré al azar. Al azar y mira, resultó ser muy bueno, ¿no? Lo que estábamos viendo Buenísimo. prácticamente anteayer. Tal cual. Sí, total, así es. Y, Ujú. y está grabado, Eduardo, por cierto. Ya voy a detener la grabación. Ah, excelente.